Se han perdido las memorias, dos computadores con toda la información de Sandra Ortiz, la alta consejera para las regiones, esta delincuente que era la mensajera, según Olmedo López, para entregar los recursos, repartir aquí y allá los recursos de los colombianos que se parrandió el hijo de puta del Petro con su bandola esa de ratas en el Congreso, dinero de los colombianos. Se perdieron. ¿Y se perdieron de dónde? Del orinal. Se perdieron del cagadero. Eso que antes se llamaba Casa de Nariño o Palacio de Nariño, que hoy es un orinal de ladrones, de gamines, de marihuaneros, de asaltantes y de atracadores. De ahí se perdieron los computadores. Vaya, vaya, vaya. Y el jefe de informática, el que recibió los computadores, es un tal René, un guerrillero del M-19, el jefe de informática que inclusive ha sido sindicado por estar chuzando desde el mismo orinal, desde el mismo miadero, desde esa misma cloaca putrefacta. El guerrillero del M-19 recibió los computadores, él es el jefe de informática y de comunicaciones, de audiovisuales, del sonido. Le entregan los computadores, entrega paz y salvo a los que lo entregaron y ahora se perdieron. Bolita, 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 bolita. ¿Quién dirigirá? La jefe de ese René es Laura Sarabia. Se zarabiaron los computadores. Se los zarabiaron rapidito. Como se están zarabiando los recursos de los colombianos de manera descarada. Descarada. Computadores perdidos. Sería bueno que la Corte Suprema tomara en cuenta esos pequeños detalles. Coincidencialmente habla de Olmedo López, esa rata petrista, que no quiere echar al agua a su jefe. Ha echado al agua a algunos. Bueno, muy bien por Noticias Caracol que nos dio a conocer esa información. Pero ¿por qué el exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, no aparece por ningún lado cuando él es su jefe, don Olmedo? ¿Por qué no aparece por ninguna parte? Lo quieren cubrir. Le va a quedar bastante difícil, porque nada se oculta entre cielo y tierra. Ante los rayos del sol, se puede meter usted debajo de un árbol. Nos enteraremos. La careta se les caerá a esta banda de farsantes y ladrones del petrismo, en cabeza del jefe de esa bandola, el sinvergüenza degenerado del Petro, mentiroso, embaucador, culebrero. Entonces ahora estamos aquí nosotros esperando la renuncia de ese viejo melón del Ricardo Bonilla, ministro, que revisando hoy antecedentes y estuvo en la Secretaría de Hacienda cuando Petro fungió como alcalde de Bogotá, en la tal Bogotá inhumana. Es de las entrañas de ese Petro. Para el contubernio, de manera soterrada, que los colombianos no nos enteráramos, se reunía tanto con él con su tal cónclave ese de ladrones, también en el orinal, lo que antes se llamaba Palacio de Nariño, en el orinal de gamines, ladrones, marihuaneros y vándalos del petrismo, y de desmovilizados y de criminales. El que roba los recursos de la gente es un criminal. Los recursos del que sufre, porque esa institución, la UNGRD, los recursos, esa sinvergüencería que debían acabar con esa institución y meterlos presos a todos o fusilarlos, sería lo mejor para quitarlos ese mal de encima, porque el mal se debe cortar es de raíz. Lo mío es el paredón y fusilamiento contra todos estos hijos de puta. Esa institución, UNGRD, maneja los recursos de los que sufren una tragedia por un terremoto, porque el río se desbordó, porque no hay agua, por la sequía, por la pobreza, por la vida desplomada. Es de la gente que necesita. Los recursos son de la gente que se le inundó allá en La Mojana la casa y se le murieron los animales y tuvieron que salir corriendo y están en las carreteras hoy. Se robaron fue la plata de la gente de La Guajira que ellos defienden tanto y dicen que es el pobre y que el indio y que el guayú y que el agua y todo eso. Y lo que tienen para mostrar hoy en La Guajira es
plantas desalinizadoras que entregó Sarmiento Angulo, lo que tanto odia a él, al empresario, y lo que tiene para mostrar este desgobierno sinvergüenza son las plantas desalinizadoras que entregó el Grupo Aval en Guajira. Todo lo otro se lo robaron, los que él nombró, el pastorcito mentiroso ese, que no era ningún pastor, el Alfredo Saade, gerente de aguas de La Guajira, que está perdido, no ha dado la cara, se le acabó el cuentico de la tal constituyente, no dice nada, está escondidito. A esa rata, Alfredo Saade, deben capturarlo y procesarlo. Pero como el entramado es tan gigantesco, como eso es una banda, esa es una organización asaltante, atracadora y criminal, pues, y aquí con esos magistrados y estos fiscales, con esa pereza, entonces, pues, en 20 o 30 años nos daremos cuenta si es que antes no lo exoneran a todos. Porque ahora uno escucha a ese Petro, ¿no? ¿Quién nombró a toda esa plaga? Por ejemplo, pregunta uno aquí, ¿quién los nombró? Es él. Él mismo los nombró a esa banda de ladrones. Él los nombró. Y no puede ser que Ricardo Bonilla haga nada a espaldas de los hidrotados del Petro, de su jefe. Un ministro de Hacienda recibe las órdenes del jefe, del que funge como presidente, el jefe de la banda. No pueden irse a lavar las manos de manera descarada y a decir que todo es mentira, que nunca llegaron recursos públicos al ELN, que todo es puro cuento, que la falsedad, pero en la fotografía está muy abrazado con Olmedo López. Está muy abrazado con Olmedo López. La doctora María Fernanda Cabal está prendando fotografías, imágenes hasta de fiestas del Olmedo López con el Petro. Y ahora que todo es falsedad, que hay que investigar es por qué se filtró la información. Hay que investigar al responsable de la filtración. O sea, lo que importa es la filtración. O sea, quería que todo quedara oculto. Imagínense el transparente, el impoluto, el que todo lo denunciaba. Yo imagino que hubiera sido esta situación que se está presentando hoy en el gobierno de Duque, cuando él siempre sin pruebas, sin versiones como sin versiones tan escandalosas, informaciones tan claras y tan contundentes, con pelos y señales, porque ustedes se ponen a escuchar a Olmedo López con el magistrado y uno se queda desatónito. Entonces, no le da credibilidad a todo el relato del que él mismo nombró de izquierda, petrista, a la rata de Olmedo López, no le da credibilidad a él. Ay, entonces ahora hay que investigar es al que filtró la información. Al que filtró, a Noticias Caracol, al magistrado, hay que investigarlo. No los hechos tan escandalosos, tan bochornosos. Esta situación corrupta de esta banda de alepruces, de esta nube de langostas, de esta cueva de ratas, de este nido de víboras, de este serpentario petrista, entonces todo queda así en la impunidad porque hay que investigar es al que filtró la información. Pero usted los hubiera visto, los hubiera escuchado, creo que sí, en los gobiernos anteriores como señalaban con el dedo acusador de que todos eran ladrones, todos eran malos, todos eran esclavistas, todos eran mafiosos. Se atrevió a decir que el Palacio de Nariño era el corazón del narcotráfico. Hoy es un orinal de ratas, de ladrones, de vividores, de desmovilizados, de vándalos, de malhechores, de pícaros, de malandros, de gentuza buena para una mierda. Eso es lo que es el orinal de desmovilizados y de gamines y de ladrones, lo que antes se llamaba Palacio de Nariño. Y antes, según él, eso era el corazón del narcotráfico, el Palacio de Nariño. Lo llegó a decir él cuando está en el Congreso. Todos son ladrones para ellos, ellos no. Son impolutos, transparentes, incólumes, sinvergüenzas, bandidos. El país tiene que reaccionar, tiene que despertar, pero la reacción debe ser ya. Para esta horqueta de asaltantes, de atracadores, en cabeza de ese embaucador, de ese malhechor, de ese malandro.
que está muy furioso con los militares porque por allá han quitado varias banderas del ELN y las han quemado. Seguramente está averiguando cuáles soldados fueron para echarlos. Un sinvergüenza que debiera, que se les debe hacer juicio político. No es posible que haya pensado ni siquiera entregarle contratos a un grupo terrorista. En la lista de la Comunidad Europea y de Estados Unidos aparece como grupo terrorista. Y este cómplice del terrorismo, ese Petro, le quería entregar dinero al país de los colombianos que pagan impuestos. Las empresas están quebrando y los almacenes cerrando, porque es pura mentira que la pobreza ha disminuido. ¿Quién le va a andar creyendo a una señora petrista, a Piedad Urdinola? ¿Quién le va a andar creyendo eso? ¿Que dice que la pobreza disminuyó? ¿Que es que la economía creció? Si estamos entrando es en recesión. Darcy Quinn decía esta mañana que estamos en ceros, no hay dinero, que vamos a entrar es en recesión y en no pago. Eso es la verdad, no es lo que el embaucador este le dice al país todos los días con sus escritos, porque gobierna desde Twitter, hablando mierda, paja y carreta. Han saqueado el país, han raspado la olla en apenas 2 años, estancaron la economía, se robaron todo, tiene una banda ladrona ahí como funcionaria. Y entonces ahora tenemos que investigar es al que filtró la información, al que filtró la información. Él es el responsable. O sea, quería mantenerlos como dormidos, dormidos que sigan las marmotas del petrismo, la reco y la burramienta guamacienta. Esos que sigan durmiendo y aplaudiendo. Nosotros no. El que tenga 2 dedos de frente, no. A esa asquerosidad, a esa chusma ignorante, métanse por acá, o por la jeta, o por las narices, diablo rojo. Eso que le meten a las alcantarillas y al lavaplatos para que se destranque. Cojan un poquito de eso azulito, de que eso es como granulado, que se me taponeó el lavaplatos y hubo que aplicar. Eso libera todo. Utilicen diablo fuerte, recua ignorante del petrismo, diablo rojo, métanse por aquí o por la jeta o por las joyetas de las narices y verá que se les desaparece toda esa burundanga que les dieron. Se les desaparece toda esa escopolamina y quedan tranquilos y liberados. Pendejos de mierda. Marmotas idiotas, eso es lo que son. Como dice una chica muy linda ahora por ahí, les está sirviendo un platado de mierda y ellos creen que es arequipe. Lo que hemos dicho aquí, les sirven un platado de mierda y creen que es genovesa. No puede haber un solo colombiano que defienda a ese tipo, pero los hay, los hay. Cegatones. Y les repito aquí, la corrupción no tiene ideología, pareciera una frase de cajón. La corrupción no es ni de izquierda ni de derecha. Y no estamos diciendo aquí que en los otros gobiernos no hubo corrupción. Lo que sucede es que ustedes llegaron con la premisa del cambio, que esto iba a ser garantía de honestidad y transparencia, que todo iba a cambiar para bien. Todo lo contrario. Llegaron fue a destruir, a estancar y a robar. Señores del petrismo, marmotas de mierda, que no entienden la verdad. Tal vez dándoles un garrotazo con un bate de béisbol, despiertan, hijos de puta.